por la pérdida sensible de su señor padre. Pues hacemos votos, por supuesto, por su pronta recuperación por esta pérdida irreparable, ¿no? Por el papá de la gobernadora, me están confirmando aquí. Correcto, bueno, muchos mensajes, me genera problemas de salud. Con la llegada del ejército a las calles de Hermosillo, en mi opinión, hay una doble lectura. Me decían de lo que está ocurriendo. No, creo que la de ayer, el día de hoy, la Secretaría de Seguridad ha tratado de darle un giro. Quizá cuando dieron la noticia pensaron que la población se volcaría en aplausos, porque lo que dice ahorita Cristóbal ayer Zuilo es muy diferente a la información que se dio. Saludos, sí, qué gran programa. Sí, pues la gente, obvio. Exacto, ¿por qué? Dice... Exacto, ¿por qué temer al ejército y no a los que andan con hacha y machete en la floresta, Sóstenes, Rocha, pueblitos? Hay mucho problema con los asaltos de Hermosillo, ya lo ha dicho también la población. No le digas teniente, dile teniente coronel, porque hay mucha diferencia. Bueno, sí, obvio, ¿no? Por los términos. Ahorita lo sigo leyendo. Respecto a lo que está pasando, porque me contestan también, bueno, si no está rebasada, ¿por qué está el ejército? El doctor José Antonio Crespo lo hemos entrevistado pues por años, por teléfono, y es un honor tenerlo en Hermosillo y ahora en cabina. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. ¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Nos acompaña el doctor también, próximo doctor, Mario Huelfo, director del Instituto Sonorense de Cultura. Muy buenos días, Luis, otra vez por acá. Gracias por acompañarnos a los dos. Pues hoy se llegó el día, el segundo evento importante de el Instituto Sonorense de Cultura. Todos leemos Trilogía de la Conquista, doctor, nos ha comentado, pero también usted pues es experto ahí en temas de gobierno, y pues en el 2006, el doctor 2008 publica la obra, sacó la publicación, habla de las boletas, comprobó cómo no se podía decir quién había ganado la elección, doctor, que fue el libro de pues materia de debate nacional. Y lo que está pasando ahorita en el país, bueno, ya casi queda 9 años de distancia, lo que está pasando ahorita en Sonora. ¿Cómo ven cómo está el país, doctor? Digo, vincularlo con Trilogía de la Conquista, que dice mucho de dónde venimos. Sí. También, ¿no? Sí, bueno, el origen de los países latinoamericanos es evidentemente la conquista y el régimen virreinal que surge de ahí. Y en el caso, bueno, de toda América Latina, es más el tiempo que hemos tenido de virreinato, 300 años, que de vida independiente, que son 200 años aproximadamente. Exacto. O sea, a final de cuentas, ese periodo pesa más desde la conquista en la conformación de nuestra cultura, de nuestra nacionalidad, de nuestra mezcla étnica, ¿no? El mestizaje. Así que finalmente de ahí venimos, ¿no? Y todavía traemos una carga cultural, una carga de percepciones, de valores formadas desde la conquista y durante el virreinato. O sea que evidentemente sí hay una vinculación todavía entre esos periodos históricos y lo que hoy somos los países latinoamericanos en general. Por ejemplo, ¿qué culturalmente nos une todavía? Yo creo que todavía hay mucho racismo. Los estudios reflejan que hay racismo, hay clasismo, o sea, criterios de discriminación, de diferenciación, de resentimiento, de alguna manera, entre clases sociales. Todo eso viene del virreinato. Una cierta idea de que los países latinoamericanos son como para ser explotados por las élites. Entonces, un poco lo que ha pasado es que las élites que se benefician de una estructura de dominación y de explotación que se instauró con la conquista han cambiado a lo largo de la historia, pero la estructura misma no ha terminado por desmantelarse por completo. Entonces, durante la independencia, en el caso mexicano, suben los criollos conservadores. Los españoles son expulsados, ¿no?, de la estructura del poder, después del país, por cierto, también, y suben los criollos conservadores, es decir, Iturbide, Santana, ¿no?, representados en ellos. Luego los liberales los expulsan del poder y suben, pero también ya en el poder se empiezan a beneficiar de la estructura de dominación, se quedan con los terrenos, por ejemplo, que les expropian a la iglesia por un lado, con la ley de desamortización, pero también con las comunidades indígenas que también fueron sujeto a expropiación. ¿Y quién se las queda? Los liberales, y de ahí surgen de hecho los grandes hacendados porfiristas, algunos conservadores, pero sobre todo la élite liberal se beneficia de eso. Entonces, en lugar de desmantelar la estructura socioeconómica de acuerdo a lo que decía su programa, el programa liberal, y que lo traían los insurgentes también, pero los insurgentes fueron derrotados militarmente. Hay que recordar que quienes hacen la independencia no son los insurgentes, son los realistas, ¿no? Entonces, en lugar de desmontar esa estructura, se aprovechan de ella
Y un reflejo de ese poder liberal pues es Porfirio Díaz también. Porfirio Díaz no era un conservador, era un liberal, y mantiene la estructura misma heredada de la conquista y del virreinato. Viene la revolución, otro cambio de élites, se van los porfiristas y el grupo que él representaba, vienen los revolucionarios. ¿Y qué hacen los revolucionarios? Siguen en la explotación del país bajo el régimen priista, bajo el régimen revolucionario. Es una estructura todavía muy vertical, todavía muy patrimonialista, aunque formalmente no lo sea. Patrimonialista quiere decir que los bienes públicos a la mera hora son privados de la élite gobernante. En realidad se supone que no es así, pero hemos visto cómo los políticos en el régimen priista pues echaban mano de todo los bienes públicos, ¿no? Como si fueran privados, prácticamente. Y todavía. Y pues, lo que pasa es que ahora con la democratización, que también se supone que el ideario, el proyecto, el programa de la democratización era desmantelar aquello que no ha sido desmantelado. Y llegan 12 años de gobierno panista a nivel federal, pero antes, y en muchos estados han estado también los panistas gobernando, y en algunos otros el PRD, y ¿qué han hecho? Pues no se han diferenciado mucho de la práctica priista. Han entrado a la corrupción, no ha habido un combate serio a la corrupción que nos han prometido. Al contrario, ellos mismos se involucraron en la corrupción en distintos niveles. Entonces, a final de cuentas, seguimos trayendo esa historia en nuestras espaldas. No se ha desmantelado ese régimen de explotación, de corrupción, de impunidad que caracterizaban al régimen virreinal. Seguimos tratando de modificarlo. Lo que han cambiado son las élites beneficiarias. Esas sí han cambiado mucho. Pero una vez que llegan a esa estructura, en lugar de cambiarla y modificarla de raíz, se benefician de ella. Eso es un poco parte de lo que traemos como consecuencia de la conquista y del virreinato. Un régimen de explotación, de discriminación en distintos niveles, racial, social. La homofobia, no había homofobia en América, casi no había. Los pueblos eran libres en ese sentido y aceptaban esa práctica, y viene con el catolicismo en América Latina esa homofobia tremenda que hasta la fecha sigue. Es decir, pues también pues en el DF se ha avanzado mucho en materia de leyes, no más, pero en la cultura sigue habiendo un rechazo profundo, una discriminación profunda a las comunidades homosexuales y lésbico-gay en general. ¿Eso qué es? Es herencia de la conquista también. O sea, traemos muchísima carga desde la conquista durante estos 500 años, de lo cual no hemos podido sacudirnos, así es. Entonces sí cambiaron el momento, por lo que veo, doctor, cambió el momento, pero los actores, pero las circunstancias o los resultados siguen siendo el mismo. Pues no idénticos, ¿verdad? Te digo, ha habido cambios. Bueno, obvio, sí, pues instituciones, es decir, pero instituciones, por ejemplo, habla del PRI. Pero en lo fundamental, pues traemos arrastrando todo eso, sí, desde luego. Son muchos vicios sociales. A ver, ¿por qué seguimos siendo uno de los países más injustos del mundo? Desde los albores de la independencia, nos decían que éramos el país de la igualdad, ¿no? Alexander Humboldt dice, ustedes son el país de la desigualdad. Bueno, seguimos siendo el país número 15 más desigual del mundo, ¿no? Y muchos otros países latinoamericanos también. Brasil es más desigual que nosotros en términos de distribución del ingreso, pero también de distribución de oportunidades, de educación. Pues ¿por qué en siglo XXI seguimos siendo los países más desiguales? ¿Dónde se originó esto? Pues en la conquista y en el virreinato, y no hemos podido superar esa estructura de enorme desigualdad social que tenemos en México. Entonces, ¿es origen es destino? Si quieres hacer alguna pregunta, pues igual te digo, porque veo que estás muy entusiasmado. Bueno, eso es demasiado fatalista, pero sí, la historia cuenta mucho, por supuesto, para entender. O sea, por ejemplo, una colonización muy distinta que fue la de los Estados Unidos de América y de Canadá, pues ahí está la diferencia. Hay que ver el nivel de desarrollo que hay en Estados Unidos, nivel per cápita, la distribución de oportunidades que es mayor. También hay desigualdad porque es un país muy grande poblacionalmente. También ahí sí hay desigualdad social. Pero en términos de desarrollo, pues obviamente hay una gran diferencia entre Estados Unidos, evidente, claro, y el resto de América Latina. Es la religión la que influyó en parte mucho, también, porque aquí traíamos no tanto el tipo de religión, sino el hecho de que tuviéramos una iglesia de Estado, nosotros, y los norteamericanos no. Los norteamericanos venían huyendo de las persecuciones religiosas de Europa, y aquí vinieron
y hicieron en sus colonias diferentes confesiones, algunos luteranos, otros batistas, calvinistas, Anglicanos, puritanos, exacto, y no les quedó más remedio que decir tiene que haber libertad de cultos para tener una convivencia, porque si no en Estados Unidos, ¿no? en Estados Unidos, porque si no nos vamos a matar unos a otros. Entonces, aunque sí utilizan muchos símbolos religiosos, ¿no? Hasta en el dólar, en Dios confiamos, In God We Trust, sí, y exactamente. luego toman protesta sobre la Biblia, pero a final de cuentas hay una libertad de cultos y no hubo iglesia de Estado. En cambio, en América Latina sí vino la Iglesia Católica y se instauró como iglesia de Estado, igual que en los países feudales de Europa. Y eso cambia muchísimo las cosas, porque entonces la iglesia impone su fe, impone sus valores, impone sus criterios, obliga a que todo el mundo sea católico. Todavía la Constitución, la de Apatzingán de 1814, que instauró Morelos, decía que México sería, el futuro México independiente sería un país católico sin tolerancia de ninguna otra. Y la Constitución Liberal de 1824, la primera Constitución que tuvimos liberal, también decía eso. Es hasta la de 57 cuando ya hay separación de Iglesia y Estado y en donde ya se introduce la libertad de cultos. Antes de eso era la religión de la República Mexicana, es el catolicismo sin tolerancia de ninguna otra. Y eso claro que ha modificado mucho el tipo de forma. ¿Por qué? Porque la Iglesia, por definición, se opone a la modernización, se oponía, no solo en México, históricamente, en Europa también, se opuso a la democracia, se opuso a la libertad de culto, se opuso a la libertad de prensa, se opuso a la investigación científica. ¿Por qué? Porque afectaba a sus intereses. Entonces ha sido un poder conservador que se opone a todo lo que signifique progreso, a todo lo que signifique ciencia, ¿no? Claro, la ciencia, la democracia, la libertad de cultos ha avanzado no gracias a la Iglesia, sino a pesar de la Iglesia. Claro. Lo mismo en Europa. ¿Y ahorita cómo está la Iglesia en México? ¿Cómo la valora, por ejemplo? Tiene fuerza, en América Latina, en México menos, porque aquí sí hubo esa libertad de cultos, aquí sí hubo ese Estado laico, muy, muy radical, y conflictos derivados de Después ahí. del callismo, ¿no? La persecución entre curas, es decir, eso, ¿no? Fue un cisma, ¿no? Eso fue por supuesto, pero relacionado con lo mismo, ¿no? La Iglesia contra el Estado. Exacto. Por desacuerdos profundos en varios temas. En América Latina la Iglesia sigue siendo más poderosa incluso que en México, o sea, en el resto de América Latina. Pero claro que sigue habiendo mucha influencia, la mayoría es católica, la mayoría siguen siendo un poder de gran influencia la Iglesia, entonces ya no tiene poder político directo, pero lo que dice, lo que declara, sigue teniendo mucha influencia sobre millones de católicos que hay en México y en América Latina. Y hay un poder económico muy fuerte también, que fue mermado con la ley de desamortización de los bienes. Ahí afectó fuertemente a la Iglesia, que tenía la mayoría del territorio nacional era de la Iglesia y no era utilizado productivamente. Entonces con las leyes de la Reforma de 1857 se le quita una gran cantidad de poder económico a la Iglesia, pero aún así sigue siendo la Iglesia mundial un poder económico fuertísimo, aún en Europa. ¿Hacia dónde vamos, doctor? Entonces, con todo este contexto que ha dado este excelente contexto histórico, político, ¿hacia dónde tendría que ir entonces el país o en qué dirección va, teniendo en cuenta el origen que tenemos y el contexto actual? ¿Qué ve hacia lo que venimos? Lo que pasa es que teníamos mucho la esperanza de que, si bien la revolución no se tradujo en desmantelar ese régimen de explotación y dominación vertical políticamente, de corrupción y de impunidad, que ese era el programa revolucionario también, desde Madero, pero también de muchos de los otros. Desde ahí venía el discurso contra la corrupción. Pues por supuesto, y contra la explotación y contra la desigualdad. Pues a final de cuentas, siempre hemos tenido, desde los insurgentes hemos tenido ese proyecto, pero quienes llegan al poder, gracias a esa revolución o a la lucha por la independencia o a la guerra de reforma, ¿no? Y a la revolución de 1910, no hacen los cambios que prometieron. Siempre a final de cuentas dicen, oye, pues esta estructura me puede beneficiar a mí, que ahora yo estoy en la cúspide, ahora yo estoy en la élite del poder. ¿Por qué no mejor le cambiamos algunas cosas, le modificamos cosméticamente, le agregamos una ideología de cambio, pero al final de cuentas las cosas siguieron igual? Y teníamos muchos la esperanza de que con la democratización, que también ese es el programa, pues democracia, ¿qué es? Democracia no solo política, sino es desmantelar el orden vertical, es combatir la corrupción, es tener un régimen de rendición de cuentas,
es terminar con la impunidad, pues eso es la democracia política, que eventualmente permita traducirse en mayor igualdad, mejores oportunidades, mejor distribución del ingreso, pues eso es, ¿no? Lo que hemos visto en el desarrollo democrático de países europeos en general, unos más que otros, desde luego, ¿no? Pero de los más avanzados. Pues con la democracia eso era lo que estábamos esperando, y hemos visto que estos años de democratización, digamos desde el 88, ¿no? Que se empezó a avanzar ya más seriamente en la democratización electoral primero, la alternancia con el año 2000, las alternancias en los estados incluso desde antes, desde 89, sí, Baja California Chihuahua en 92, Guanajuato, pues que se tradujera en esos contrapesos y se tradujera en la rendición de cuentas democrática, en el combate serio a la corrupción y en el fin de la impunidad. Y que hemos visto que no, que hemos visto muchas alternancias, la vimos el año pasado todavía, alternancias, aquí regresó el PRI, se había dado la alternancia con el PAN antes. ¿Y qué ha pasado? Pues nada. Haga de cuenta que fue el PRI pero los 70s. La alternancia pues pasada fue el PRI pero los 70s. Pero eso podemos decir de todos los estados, incluso con el PRD también, en la Ciudad de México, bueno, pues toda la corrupción que ha habido, todo pues recientemente lo de la línea 12 del metro, la enorme corrupción con el uso del suelo en las delegaciones gobernadas incluso por PRD, y el PAN en los estados donde ha gobernado, bueno, Morelos primero, en fin, Jalisco. Pues ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está la diferencia fundamental que esperábamos? Pues no la ha habido. Y entonces tampoco en la estructura económica y social hemos visto cambios importantes. El número de pobres a veces se dice ya disminuyó, pero muy poquito. Sí, y luego vuelve a crecer, pero ahí estamos. O sea, en estos años de democratización tampoco hemos visto el cambio que esperábamos. Tengo que hacer un corte y vuelvo con usted. Claro. Y vuelvo hoy el doctor para que vea usted a las 6 de la tarde, entrada libre en Los Lagos estará. Volvemos. Yeah. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien, le quité su dinero a Nachito y le dije que si me acusaba me lo iba a matar. Pero para que vea que no estoy bromeando, lo voy a acosar con mensajes de texto toda la tarde. Si estás esperando que tu hijo admita que es un buleador, no va a suceder. Ayúdalo a entender. Es tu responsabilidad. El bullying mata. Convivencia sin violencia. CIRT. Radio y Televisión Mexicanas. ¿Quieres disfrutar todo el verano futbolero en alta definición total con el nuevo Sky HD? ¡Sí puedes! Solo Sky tiene toda la Copa América Centenario USA 2016 del 3 al 26 de junio. Y por si fuera poco, también la Eurocopa 2016 del 10 de junio al 10 de julio. Verano futbolero con más de 80 partidos. Suscríbete desde 0 pesos en HD. Con el nuevo Sky HD, tu televisión se hace grande. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. ¿Sabías que? A partir de las 32 semanas de gestación, las aerolíneas exigen un certificado médico que legalice que puedes abordar un avión. Te recomiendo tomes bastante líquido para evitar la sequedad ambiental que te produce la aeronave. Soy Gina Ibarra. Síganme en Twitter en Gina Ibarra-mamá, en Facebook en Gina Ibarra. Y les recomiendo mi libro, Hablando de mamá a mamá, una guía para ser la mejor mamá. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Antes las víctimas de un delito estaban totalmente desamparadas y durante el juicio no sabían qué hacer. Ahora, con el nuevo sistema de justicia penal, las víctimas ya no están desamparadas. Tienen un abogado gratis para que les expliquen, en un lenguaje sencillo, su situación. Si quieres saber más, te invitamos a que nos visites en www.gov.mx/justicia penal. Es lo justo. CETEC, Secretaría de Gobernación. Fundación Cano Vélez otra vez. Ahora, por la salud visual. Cano Vélez. Tercer magno sorteo. 4 casas, 5 carros y muchos premios más. Fundación Cano Vélez. Seguimos ayudando. Fundación Cano Vélez. Ayudo y me gusta. Fundación Cano Vélez. Este 7 de mayo. 4 casas, 5 carros. Por la salud visual. Fundación Cano Vélez. Permiso de Gobernación 2015-0740-PS06. Ready, set. Llegó el arrancón Toyota, con tasas desde 9.95%, 0% de comisión por apertura y bonos hasta de 20,000 pesos. CAT 11.26% sin IVA informativo promedio. Vigencia del 1 al 30 de abril de 2016. Consulta términos, condiciones y bonos de esta promoción con tu distribuidor. Visita Toyota Hermosillo. Todos
Todos leemos. Instituto Sonorense de Cultura y Proyecto Puente te invitan a la presentación de La Trilogía de la Conquista por el historiador y analista político José Antonio Crespo. Te esperamos el 28 de abril en terraza del Club de Golf Los Lagos a las 6 de la tarde. La entrada es libre. Patrocinan Club Campestre Los Lagos, La Cubiella, Mundo Chef, Epura, Little César Pizza y La Molienda Café. Al encuentro del mañana. Música, speakers, conocimiento, tecnología. Mayo 19. Salón Partenón del Hotel Santorian en Hermosillo, Sonora. Danos like en Facebook. Estamos como Expo Millennials. Síguenos en Twitter, @ExpoMillennials. Página web, expomillennials.com. Infórmate, 6622-161075. Entrada gratuita. Luchamos y lo conseguimos. El Partido del Trabajo está más vivo que nunca. Seguimos adelante, trabajando por ti y por los que más quieres. Defendiendo tus derechos y con un gran amor por México. Partido del Trabajo. Esta bandera no la baja nadie. Ya regresamos con más de Proyecto Puente. Luis Alberto, déjame compartirles una gran promoción. Este 27 de mayo, Superautos Premier lo hará posible. Regala un auto a mamá. Sí, un Chevrolet Spark 2016. Participen ahora mismo a través de nuestro portal www.proyectopuente.com.mx. Solo hay que registrarse, obtener el código y recoger el boleto en Superautos Premier en Boulevard Morelos. Permiso Segov 2016-0181 PS07. 8 de la mañana con 45 minutos ya para culminar. Sí, muy interesante para que vea, digo, no, esto es solo una parte de lo que tiene que decir el doctor hoy a las 6 de la tarde, entrada libre en Los Lagos. Leo comentarios de la audiencia. Ana Paula Elías, muy interesante la plática de José Antonio Crespo, cómo me hubiera gustado estar en el evento. Saludos, pues vente, es que desde Cajeme nos escucha Ana Paula Elías. Luis Montoy, muy interesante todo lo que dice y darnos cuenta que no hemos evolucionado como nación, solo cambiamos de bandera. Pues sí, bueno, me dice por acá, es cuestión de enfoques y de políticas públicas también. Juan Manuel Ruiz, excelente charla de José Antonio Crespo, mucho tema por abordar bien por Mario Huelfo. Sin duda alguna, gracias al Instituto Sonorense de Cultura, un verdadero deleite escuchar a José Antonio Crespo, me dice por acá. Excelente el doctor Crespo, me dice también Aarón Tapia, el único gobierno que verdaderamente hizo algo en pro de los indígenas fue el de Lázaro Cárdenas, incluso devolviéndole tierras. Mario, la invitación a las 6 hoy. Luis, muy buenos días a todos aquí deleitándonos en verdad con el doctor Crespo, escuchando muy interesado, y pues qué fortuna que vamos a poder tenerlo en un evento gratuito hoy a las 6 de la tarde en Los Lagos. Invitar a que escuchen esto y muchos más, presentar la trilogía de la conquista, un esfuerzo de la campaña Todos Leemos del Instituto Sonorense de Cultura, y esperarlos, ojalá y vayan, pues estamos seguros que la gente, el interés de la gente pues es bastante, nos los han estado demostrando en estos días de promoción, y pues muy contentos en el instituto por este tipo de esfuerzos conjuntos. Luis, debemos homenajear a quienes han estado interesados en estos temas, por supuesto Proyecto Puente, Los Lagos, que nos abre este espacio, y pues es lo mínimo que podemos hacer, yo creo, en el Instituto Sonorense de Cultura para decirle a los sonorenses que estamos preocupados, estamos buscando llevar lectura a todos los sonorenses, ¿no? Así que hoy a las 6 de la tarde en Los Lagos. En Los Lagos, así es, inaugura el secretario de Educación, digo, también le agradezco mucho porque esto es un interés de impulsar, la campaña es en pro de la lectura, y es necesario abrir las mentes de dónde venimos. Trilogía de la Conquista, por eso quería entrevistar al doctor así ampliamente, no es solo, la conquista tiene que ver mucho en origen, lo que nos ocurrió, y cómo esa élite política
tiene esos rasgos culturales que arrastramos, Guelfo. Así es, sí, y hay temas atemporales. Ahorita escuchando al doctor, pues son temas cíclicos, son temas atemporales que muchos inciden o tienen ciertos rasgos similares con lo que sucede en la actualidad, así que qué mejor escucharlo de viva voz del autor de la trilogía. En efecto, inaugura la charla de hoy nuestro secretario, iba a estar presente, nuestro secretario de Educación, así que por allá los esperamos. 6 de la tarde, llegue temprano porque hay mucha gente y como siempre, pues lo vamos a esperar. Doctor, algo más para invitar al público porque está muy interesante, yo pudiera seguir, pero tengo que cerrar, pero a las 6 de la tarde lo vamos a tener ahí, va a presentar a Ulmaro Pacheco y también otra investigadora del Colegio de Sonora. ¿Algo más para cerrar y para que vayan? No, bueno, pues este libro de lo que trata es hacerlo ligero. Exacto. Es decir, toda esa historia del descubrimiento, la conquista, que por cierto hay muchas anécdotas no solo de México, sino Chile, Argentina, también Perú, es decir, para comparar y contrastar, también de América del Norte que hablábamos y de Canadá, o sea, cómo fue un poco el descubrimiento de América en general y las conquistas, aunque está centrado en México por razones obvias, pero te da también una visión un poco más amplia de lo que pasaba en América en general. Y está escrito de manera muy ligera, muy didáctica, que esa es la idea. No es una cosa muy especializada, sino precisamente hacerlo mucho más amable y digerible para el público en general, para un público que no tiene que ser especialista. Muy bien. Esa es la idea. 6 de la tarde, José Antonio Crespo, entrada libre, es un deleite en verdad y va a ser pues mucho más deleite escucharlo. Mario. Luis, nada más por último, hoy a las 6 de la tarde también en Casa de la Cultura tenemos ya los inicios de nuestra campaña cultural por el Día del Niño. Tenemos un espectáculo teatral extraordinario de mucha ilusión, Triciclo Rojo. Invitarlos a que nos acompañen hoy a las 6 de la tarde para todos los niños sonorenses que puedan atender esta convocatoria en Casa de la Cultura de Hermosillo. Triciclo Perfecto. Rojo. Gracias, enhorabuena a ambos. Muy bien. Gracias, doctor, bienvenido, nos vemos en la tarde ahí con la presentación. Continuamos ya, me siguen llegando pues comentarios, a las 6 de la tarde estará el doctor